Bien, mis hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga. Me da mucho gozo estar con ustedes, conocer la iglesia aquí, la iglesia del Señor, y saber que en su gracia el Evangelio se sigue extendiendo, se sigue expandiendo, es una gran bendición. Vamos a comenzar. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el libro de Isaías, capítulo 40, versículos 6 y 7. Isaías 40, versículos 6 y 7. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Saber qué es algo, hermanos, y saber para qué es ese algo, realmente, hermanos, es algo vital para la vida. Entender para qué es algo, para qué sirve algo, ¿verdad? Y cómo funciona es fundamental para el buen uso de eso, ¿verdad? El óptimo uso de eso. Por ejemplo, si pensamos en nuestra vida, hermanos, eso también es de la misma manera. En la medida en que nosotros más entendamos qué es la vida y para qué es, y obviamente no solo entenderlo, sino que en la medida en que yo ajuste entonces mi vida a eso que he entendido respecto a cuál es el propósito, ¿verdad? Respecto a qué es la vida y para qué es, en la medida en que yo me ajuste a eso, hermanos, yo seré contado como uno de los hombres sabios en esta tierra, como en el caso de las hermanas, como una mujer sabia, ¿verdad? Porque es como, no sé, como si yo nunca hubiera visto un martillo, o si yo no supiera cuál es el propósito de un reloj, y yo usara el reloj para clavar un clavo. Eso, todos nosotros diríamos, este hombre está loco, ¿no? Es absurdo si me vieran clavando un clavo en la pared con el reloj, ¿verdad? Y tal vez pensaríamos, este hombre está como extraño, ¿verdad? Hermanos, lo mismo ocurre con la vida. Nosotros, mientras más entendamos el propósito, qué es la vida y el propósito de ella, y nos alineemos en función a eso, entonces seremos contados como gente sabia, y no como los necios que quieren, como el hombre que quiere clavar un clavo con el reloj. No seremos contados como necios así, que queremos usar nuestra vida de forma distinta a lo que el Señor, quien diseñó la vida, lo ha determinado. Entonces, hermanos, mientras más nosotros entendemos el sentido de la vida, comprendemos y tomamos tiempo para invertir en comprender el propósito de la vida y sus implicaciones, mientras más nosotros tomamos ese tiempo, nuestra vida, hermanos, gozará de sabiduría, viviremos con más plenitud, gozo y seremos contados como la gente sabia de esta tierra. Y queriendo que eso ocurra, hermanos, entonces vamos a dedicar esta reflexión precisamente a adquirir sabiduría por las Escrituras, por la palabra del Señor, en responder a esta pregunta importante: ¿qué es la vida y para qué sirve? Bajo el siguiente tema. El tema que quiero compartir con ustedes es una perspectiva bíblica de la vida y sus demandas prácticas. Ese es el tema que quisiera compartir. Primero, una perspectiva bíblica de la vida, y por supuesto, hermanos, yo realmente es un poco presuntuoso el tema, porque realmente una perspectiva bíblica de la vida requiere más que un sermón, requiere muchas más cosas. Entonces es un poco presuntuoso, pero realmente lo que yo le voy a dar es una pequeña parte de esa perspectiva y algunas demandas que esa pequeña parte de esa perspectiva bíblica demanda de nosotros. ¿Listo? Vamos a inclinar nuestro rostro, hermano, y vamos a pedirle al Señor gracia, que nos dé un corazón enseñable, dispuesto, atento, para que cuando salgamos de aquí, hermanos, Dios en su gracia siga animándonos a todos a vivir la vida, la única vida que tenemos, con más sabiduría. Señor, damos gracias a ti por este día santo que nos permites ver el mejor día de la semana, Señor. Reunirnos con tu pueblo, Señor, qué precioso que es. Donde quiera que haya un pueblo tuyo, es precioso estar con ese pueblo. Y es precioso juntos adorarte y como personas sabias detenernos un momento en nuestros afanes
para abrir tu libro santo, Señor, y nutrir nuestras almas, el alma de nuestros hijos, de nuestras esposas. Ruego tu gracia, Señor, para la iglesia. Dales oídos para oír y te ruego, te suplico tu gracia para mí, Señor, que yo pueda exponer estas cosas tuyas con reverencia, con sumisión a tu Santo Espíritu. Guárdame, Señor, de la vanagloria, Padre, y concédeme la gracia de explicar esto con sencillez, con claridad, que aún los niños que están aquí puedan oír y entender estas cosas. Que así sea para tu gloria, Padre, en el nombre de Cristo el Señor. Amén. En primer lugar, una perspectiva bíblica sobre la vida. Hermanos, para darles esta perspectiva bíblica de la vida, permítanme leer y comentar brevemente 5 textos, 5 pasajes de las Escrituras. Y yo quiero pedirles que mientras todos vamos caminando por esos 5 textos, y claro, son 5 textos que yo voy a decir, guiado por el Señor, he seleccionado de una cantidad de pasajes que uno pudiera traer para mejorar esa perspectiva de lo que es la vida según las Escrituras. ¿Listo? Entonces yo he seleccionado 5, los vamos a ir leyendo, los comentamos brevemente, pero al final, mientras los vamos leyendo y tratando de sacar algo de cada texto, al final lo que realmente yo quiero es que tratemos de condensarlos todos bajo la pregunta: ¿qué tienen todos estos 5 textos en común? Como una especie de, como decimos aquí los ecuatorianos, como una especie de pollita. Obviamente todos estos textos nos están hablando de la vida, ¿listo? Pero lo que yo quiero es que luego, cuando terminemos, les voy a hacer esta pregunta: ¿qué tienen todos ellos en común? ¿Qué nos dicen todos ellos sobre la vida? ¿Listo? Comencemos, por ejemplo, con, nuestro texto. Comencemos con Isaías, ¿verdad? Isaías capítulo 40, ¿verdad? Versículo 6 y 7. Dice: voz que decía, da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Y aquí viene la parte clave del texto. ¿Qué dice? Que toda carne, lea conmigo, que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita. Hasta ahí nomás, porque es la parte que nos interesa para tener una perspectiva bíblica sobre la vida. ¿Y qué es lo que nos dice este texto? ¿Verdad? Note que hay palabras interesantes. Compara a la vida del hombre, dice toda carne, se refiere a la vida del hombre, dice es como ¿qué? ¿Qué dice? Dice es como la flor del campo. Pero note que también dice en el versículo 7, en el versículo 6 dice, toda carne es hierba y toda su gloria. Toda su gloria, ¿verdad? Es bien interesante esto, ¿verdad? Ahora vamos a volver de nuevo a este pasaje, pero en este pasaje se nos comienza a dar una perspectiva de la vida. Y quiero que recuerde, ¿cuál es esa perspectiva que este pasaje y los demás nos están dando de la vida? Ahora vamos a volver a él. Segunda Samuel 14:14, sobre todo la primera parte. Segunda Samuel capítulo 14, versículo 14, sobre todo la primera parte. Dice: porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse. Noten, aquí la palabra de Dios hablando de la vida dice que somos como aguas derramadas en tierra, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿en qué sentido es que la Biblia dice que el hombre y su vida es como aguas derramadas en tierra? Bueno, ahí mismo lo dice, que no pueden volver a recogerse. Entonces, si por ejemplo se me cae este reloj, usted me dice, hermano, mire, se le cayó el reloj, entonces yo me agacho y lo recojo, ¿verdad? Si se me cae, no sé, los lentes o un billete, pues yo me agacho y lo recojo. Pero si se me derrama el agua, lo que el texto está diciendo es, eso no lo voy a poder recoger. Y eso nos está dando, eso el autor bíblico nos está hablando de eso para darnos una perspectiva de la vida, ¿verdad? Y esa es la pregunta. Lo que podemos ver de este pasaje así, a vuelo de pájaro, hermanos, es que la Escritura dice que así es la vida. Es decir, la muerte es algo irreversible. Así como una vez que ya se derramó el agua, es irreversible, no puedo volverla a retomar, ¿verdad? De igual manera es con la muerte. Una vez que morimos, ya es irreversible. Proverbios 27:1. Proverbios 27:1. Este es un pasaje muy conocido por nosotros, ¿verdad? Proverbios 27:1 dice:
no te jactes del día de mañana. ¿Por qué? ¿Por qué no me debo jactar? No importa si eres rico, pobre, negro, blanco, joven o adulto. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. La palabra jactarse, hermanos, tiene como sinónimos presumir, vociferar o alardear. Entonces, si usamos esos sinónimos para volver a leer el texto, nosotros podríamos leer aquí que el consejo de la palabra de Dios es: no te jactes, no presumas, no vociferes y no alardes del mañana. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Dice, la razón es que no sabes qué dará de sí el día, es decir, no controlamos el mañana, porque puede ser que yo mañana ya no esté. Y bueno, son cosas, queridos hermanos, que no son nuevas, pero como dije, ahora solamente es afirmar en la primera parte una perspectiva bíblica de lo que la Biblia dice sobre la vida, pero luego avanzar a qué demanda esa perspectiva bíblica de mí. ¿Listo? Así que esta primera parte, yo sé que tal vez para la mayoría de ustedes son cosas que ustedes ya han oído, tal vez para algunos hermanos o amigos nuevos en la fe, ¿verdad? Si es por primera vez están oyendo estas cosas, y gloria a Dios, y ruego a Dios que todos podamos bañar nuestro corazón con esta perspectiva de la vida. No sabemos qué será de mañana, entonces no vociferemos, no nos jactemos, no tengamos esa actitud como si nosotros controláramos la vida, porque esto no es así. El pastor MacArthur dice sobre este texto: los necios creen que conocen el futuro o que pueden afectar a su resultado, pero el futuro, como nosotros sabemos, descansa en un Dios soberano. Y no solo el futuro, sino el presente, nuestra vida toda completa descansa en el designio de Dios. Santiago 4, 13 y 14, que este es un texto clásico que conocemos muy bien y que nos da mucha luz, hermanos, mucha luz sobre la vida. Dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Y aquí vienen, pónganle cuidado, dice: porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Mis hermanos, una advertencia: planear los asuntos de nuestra vida, hermanos, es algo que está bien. Es algo que está bien. La Escritura no se opone a eso. Podríamos decir más bien que lo estimula, porque no podemos vivir en desorden. Así que en general planear nuestra vida no es que el texto está diciendo que está mal que planeemos nuestra vida, no. En general está bien. Debemos planear los asuntos de nuestra vida de manera sabia, prudente y piadosa. Y cuando digo piadosa, me refiero a teniendo en cuenta lo que la Biblia dice de la vida, la perspectiva que la Biblia me da de la vida, ¿verdad? No ser como los hombres impíos, que estos pasajes nos van mostrando, ¿verdad? Que creen que la vida depende solo de ellos y que a veces vociferan, presumen arrogantemente: mañana, hoy, cuando tenga mi fortuna, y cosas como esas, ¿verdad? Pero nosotros, no hay pecado en que planeemos nuestra vida. Lo que aquí Santiago está combatiendo, hermanos, es la idea que tienen los ateos prácticos de hacer planes dejando a Dios fuera de ellos. Hacer planes en su vida sin considerar cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere para sus vidas, qué es lo que Dios demanda de ellos. El problema está en que los hombres hacen planes sin Dios, lo dejan fuera como si Él no existiera, como si no tuviera ninguna injerencia en nuestra vida, como si todo dependiera de nosotros. Y esto, por supuesto, hermanos, es un grave error, porque nosotros sabemos, todo depende de Dios, todo. Y nosotros, en esa perspectiva de la vida, nunca debemos caer en el grave error o en el pecado de planear mi vida sin tomar en cuenta a Dios. Y Santiago, para afirmar esto, dice: porque ¿qué es vuestra vida? Ven, para afirmar el error de vivir la vida o de quererla vivir o de planear la vida sin considerar a Dios, sus designios, sus propósitos, su voluntad, para mostrar el error de esto de aquí, de esta manera de actuar del hombre, Santiago dice: ¿qué es vuestra vida? ¿Ves? No hagas así, no vivas así, porque ¿qué es tu vida? Sino, dice allí, neblina
que ciertamente neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Es decir, hermanos, mientras que nosotros somos temporales, fugaces, pronto pasamos, Dios permanece eternamente. Ese es el contraste de Santiago, ¿no? ¿Por qué te pones tú así, verdad? De pensar y de tratar de planear tu vida sin Dios, cuando tú eres como la neblina, como el polvo, ¿verdad? En comparación a Dios que es eterno y permanece para siempre. 1 Pedro 1:24. Este es nuestro último texto, hermanos, que vamos así, como les dije, solamente leyendo, ¿verdad?, por encima los pasajes y dejando que ellos nos vayan imprimiendo una idea, una perspectiva de la vida. 1 Pedro 1:24 dice: porque toda carne es como hierba, ¿y qué dice? Y toda la gloria del hombre, ¿qué dice? Ajá, como la flor de la hierba. ¿Y qué pasa con la hierba y su flor? Se seca, la hierba se seca y la flor se cae. Noten, hermanos, aquí tenemos otra metáfora por la cual Dios nos da la perspectiva de la vida del hombre que Él creó. Es decir, por medio de su palabra, lo que estamos teniendo aquí es la perspectiva de Dios del hombre que Él creó, ¿verdad? Ahora pongan cuidado, hermanos. El hombre y su gloria, dice la Escritura, es como la hierba y como la flor de la hierba. ¿En qué sentido? El texto nos dice: la hierba se seca y la flor se cae. Y queridos hermanos y amigos, y aún los niños que están aquí, todos nosotros somos testigos de estas afirmaciones bíblicas. Estamos viendo cómo la flor del campo, cómo la flor del campo, nuestra vida se está marchitando frente a nuestros ojos y lo hace de forma precipitada. Claro, nosotros todos los días no pensamos en esto, pero eso es lo que está pasando. Nosotros estamos viendo cómo este texto se está cumpliendo frente a nuestros ojos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo cómo, como la flor del campo, nuestra vida se está marchitando frente a nuestros propios ojos y lo hace de una forma precipitada. Por ejemplo, hermanos, canas que comenzamos a peinar o que empezamos a disimular. Fuerza y agilidad que comenzamos a perder. Enfermedades que comienzan a aparecer. Arrugas que comenzaron a dibujarse en nuestro rostro. Menos cabellos para peinar. Cosas que ya no recordamos como antes lo hacíamos, con la agilidad y la rapidez que antes. Una voz que ya no es tan clara y dulce como hasta hace algunos años atrás. Son algunas de las cosas que atestiguan, hermanos, ¿verdad? Que lo que dice el pasaje está cumpliéndose también en nuestra vida. Todas estas cosas y cosas como estas, hermanos, atestiguan de la veracidad de la afirmación bíblica, que toda carne es como la hierba y su flor. La hierba se seca, ¿verdad? Y la flor se cae. Todas estas cosas y cosas como estas nos atestiguan que la vida, el hombre y toda su gloria es como esta flor y como su hierba. Ahora noten, hermanos, si las cosas que nos dan gloria, y aquí hay algo bien interesante, si las cosas que nos daban gloria, cosas como una bonita voz para cantar, un rostro hermoso para mostrar, una figura hermosa o musculosa para modelar, una inteligencia y memoria sorprendente para envidiar, una energía impresionante para codiciar, si estas cosas y cosas como estas van pasando, ponga atención, con ello también va pasando la gloria que esas cosas nos ofrecían. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta jugar fútbol, siempre me ha gustado. Y ahora la semana, todos los lunes jugamos, ¿no? Con Ben y otros hermanos de la iglesia. Y siempre en los juegos de fútbol la gente se molesta, ¿no? Entonces, a mí en mi cabeza a veces yo hago una jugada que es precisa y exacta y buena, pero en la vida real ya mi cuerpo no responde de esa manera. Y yo sé, hermanos, que todos nosotros podemos contar cosas. Tal vez, por ejemplo, hay hermanos o hermanas que cantan aquí, ¿verdad? Que Dios les dio una bonita voz. Y poco a poco empiezan a notar cómo esa voz, que antes era fina y pulida, ¿verdad? Se va
marchitando, se va quebrando. Y así, cada uno. Por ejemplo, la memoria. Hay hermanos que tal vez en su gracia Dios le dio una memoria brillante, ¿verdad? Capaz de recordar muchas cosas, ¿verdad? Pero ahora comienzan a notar que eso va pasando. Entonces el punto es que si aquello que nos daba gloria en un sentido, ¿verdad?, va pasando, con ello también van pasando esas cosas. Ahora, perciban la forma categórica del autor bíblico en este texto. Dice, la hierba se seca. Y también luego dice, y la flor se cae. Es decir, estas cosas son ineludibles, inevitables, ¿verdad? Las arrugas comienzan a aparecer, ¿verdad? Las canas, la fuerza se comienza a perder. Hay cosas que yo ya noto. Por ejemplo, yo antes comía cualquier hora y no importaba, pero eso ya no puedo hacerlo. Antes yo podía hacer cualquier trabajo y bien, pero ahora los trabajos que quiero hacer, ya ciertos trabajos me gustan siempre las herramientas en la casa, estar traveseando, ¿verdad? A muchos hombres les gusta hacer cosas así, subirse, bajarse, pero ahora hay que subirse con más cuidado, ¿verdad? Y todo eso va atestiguando, hermanos, cómo la vida va pasando. Bien, hermanos, entonces vamos a la pregunta que les dije que les iba a hacer, ¿verdad? Como ven, todos estos textos nos hablan de la vida y muchos otros que por tiempo no puedo traer. La pregunta es, ¿qué tienen en común? ¿Qué es lo que nos dicen estos textos? Si quisiéramos unirlos, exprimirlos y sintetizarlos a todos ellos, ¿qué es lo que todos ellos nos están diciendo a una voz? ¿Cuál es la perspectiva de la vida que estos textos nos están brindando? ¿Qué piensa usted, hermano? Que la vida dura poco. Muy bien, hermana. ¿Qué más? ¿Qué le hace pensar estos textos? Bueno, le voy a decir en mis palabras. Correcto, la palabra pasajera es clave, ¿verdad? Y por ahí va, ¿verdad, hermanos? Que la vida dura poco y la vida es pasajera. Lo que tienen en común estos textos, hermanos, es que ellos hablan de la brevedad y de la rapidez con que va pasando la vida. La vida es breve, hermanos, es transitoria, pronto pasa. Entonces, hermanos y amigos, según las Santas Escrituras, la vida es así. Es breve, es fugaz, es como una flor que pronto se marchita, como una flor que rápido pierde su esplendor. Y esa es la perspectiva, o una de las partes de la perspectiva bíblica sobre la vida. Que la vida no durará para siempre, y no solo eso, sino que es que se está yendo como agua entre los dedos, que no la puedes retener, no la puedes contener, y que se está yendo rápido. Hermanos y amigos, y yo les ruego que escuchen esto con atención, y aún la gente joven que cree que le va a durar la vida siempre y que no se marchita, que no vive con esta conciencia, debe hacerlo. Incluso tal vez hay gente mayor que puede decir, pastor, yo tengo 70 años, 80 años y la vida no es fugaz, aún para ellos. Porque, por ejemplo, ustedes leen el Salmo 90, saben que allí David dijo que los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos 80, pero él vuelve a decir lo mismo que estamos viendo ahora, dice, con todo volamos. Es decir, igual, aunque vivamos 100 años, hermanos, esta perspectiva de la vida, de que la vida es rápida, breve, fugaz, de que está pasando, es verdadera, es cierta, hermanos. Y esto entonces, hermanos, nos entrega o nos da algunos deberes. Entonces, a la pregunta, ¿qué es la vida? ¿Cuál es la perspectiva bíblica sobre la vida? Respondemos de esta manera. La vida es un soplo, un aliento, un hálito, una brevedad, es una sombra, es como agua derramada que no se puede volver a coger. ¿Listo? Ahora bien, hermanos, ¿de qué sirve saber eso? ¿Por qué es importante tener esta perspectiva bíblica? Ahora, yo no estoy intentando filosofar, lo que hemos hecho es leer algunos textos bíblicos y brevemente comentarlos. Y extraer de allí esta perspectiva, que la vida es fugaz, que la vida es rápida, ¿verdad? ¿De qué sirve entonces entender esto? Entonces, yo creo, hermanos, que esta verdad, como suele ocurrir con todas las verdades de la Biblia, nos entrega algunas cosas, nos entrega algunos deberes. Por eso ahora vamos a ver las demandas prácticas de la perspectiva bíblica sobre la vida. Las demandas prácticas
de esta perspectiva bíblica sobre la vida. Si es verdad que la vida es un soplo, un aliento, un hálito, una brevedad, una sombra, si es verdad que la vida es como agua derramada, y es verdad, yo espero que nadie aquí pelee con eso, la pregunta que estamos obligados a hacernos ante esta realidad es esta: ¿qué demanda de nosotros este entendimiento? Es decir, yo entiendo ya, pero cuando digo que entiendo es, yo acepto que la vida mía es fugaz, es rápida, aun cuando yo llegue a vivir 80 años más, ¿verdad? Aun cuando yo viva, no sé, o que iba hasta los 100, no sé. Yo acepto y entiendo que la Biblia me dice a mí que mi vida es rápida, fugaz y que se está yendo. Entonces, ¿qué demanda de mí eso? ¿Qué deberes nos entrega esta solemne verdad de lo fugaz y de la brevedad de la vida? Entonces, escuchen, un deber. Este es el deber. Debemos vivir, hermanos, entonces, con un sentido de urgencia santa. Debemos vivir también con un sentido alto del deber. Entonces voy a repetir eso. Si yo acepto que el Señor en su palabra me muestra que la vida es breve, rápida y fugaz, entonces la implicación o el deber que eso me entrega es que yo debo vivir la vida con un sentido de urgencia santa. Debemos vivir con un sentido alto del deber. ¿Listo, hermanos? Un sentido de urgencia santa y un sentido alto del deber. Ahora, quiero aclarar algo, hermanos. Al decir esto de que debemos vivir con un sentido, por ejemplo, de urgencia santa, yo no les estoy aconsejando, hermanos, que vivamos afanados, porque el afán es algo que la Biblia, ¿verdad?, condena. Por ejemplo, nuestro Señor en Mateo 6, como saben, versículo 25, dijo: por tanto os digo, no os afanéis pues por vuestra vida. Y ustedes saben todo lo demás, ¿verdad? No vivamos afanados. Así que cuando yo les digo que sí debemos vivir, por eso le pongo la palabra urgencia santa. Porque aunque yo no debo vivir afanado como los hombres sin Dios, porque eso es una muestra de incredulidad, ¿qué será de mí mañana?, etcétera, etcétera. ¿Será que el Señor cuidará de mí? No, el Señor va a cuidar de nosotros. Lo ha hecho hoy y lo seguirá haciendo mañana. Pero eso no quita, hermanos, y lo voy a probar con la Biblia, hermanos, que este sentido de la rapidez y la fugacidad de la vida, este entendimiento me entrega, ¿verdad?, el deber de vivir la vida con un sentido de urgencia santa, que podríamos decir lo mismo que un sentido alto de deber. Así que no es a eso a lo que me estoy refiriendo, ¿verdad?, al afán, al decir que este es el deber. A lo que yo me estoy refiriendo, ponga atención, con esto de un sentido de urgencia santa, es al hecho de que debemos ser conscientes, hermanos, que no tendremos toda la vida para hacer lo que tenemos que hacer. Sí. Hermanos, nosotros debemos entender que si en verdad la vida es fugaz, entonces nosotros no tendremos la vida para hacer lo que hoy tenemos que hacer. Hermanos, hay cosas que hoy, no mañana, tenemos que hacer. No tendremos toda la vida para cumplir nuestros deberes en ella. No tendremos toda la vida, jóvenes. Y aún los niños no tendrán toda la vida para cumplir sus deberes. Y aún los chiquitos que están aquí tienen ya deberes para con Dios, para con su propia alma, para con su prójimo, etc. Y más los jóvenes y más aún los adultos. ¿Lo notan, hermanos? Yo lo que quiero decir con esto entonces es que si es verdad que la vida es fugaz y que pasa como la sombra, ponga atención, hermano, hagamos pronto lo que tenemos que hacer, porque pronto pasaremos, porque somos como agua derramada que no se vuelve a recoger. Porque cada año que termina, hermanos, como todos sabemos, si no hiciste lo que tenías que hacer en ese año, simplemente no tendrás una segunda oportunidad muchas veces para hacer lo que debías hacer. Ahora bien, entonces, debido a esto, todo esto que estoy diciendo, debido a esta fugacidad de la vida, quiero sugerirles a todos ustedes 3 deberes que debemos atender con urgencia santa y con un sentido alto del deber. ¿Listo?
quiero sugerirles 3 deberes, no porque sean solo 3, seguro que hay más, pero esto es como una especie de mapa, hermanos, y yo espero que sea útil a su alma y que usted en su corazón lo atesore, ¿verdad? Y usted diga, yo voy a vivir con ese sentido de urgencia porque la vida es fugaz, rápida, hay cosas que yo tengo que hacer y que no tendré una segunda oportunidad, hermanos. Amén. Ahora, estos 3 deberes, hermanos, los voy a presentar de menor a mayor grado de importancia, por lo cual dejaré para el final el deber que yo considero es más importante, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son estos 3 deberes? El primer deber es este: saber que la vida pronto pasa, que es breve y fugaz, nos entrega el deber de ocuparnos urgente y responsablemente de nuestra propia alma. Piénselo, hermano, y vaya conectando, ¿no?, todo esto, ¿no? ¿Acaso no es cierto, hermanos, que si la vida es fugaz, que si la vida es breve, acaso no es cierto que si pronto pasamos, entonces, acaso no es cierto que yo debo vivir con un sentido de urgencia de atender mi propia alma? Un sentido alto del deber, de en verdad asegurarme que mi alma progresa, que mi alma progresa. Hermanos, en 1 de Juan, si van a 1 de Juan, hermanos, déjenme recordar este pasaje. Perdón, en 2 de Juan, perdón, hermanos, 3 de Juan. 3 de Juan, capítulo, ¿verdad? Versículo 3 dice, versículo 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. ¿Qué dice allí? Así como prospera tu alma. Fíjese, aquí yo tengo unos sermones sobre este versículo y quiero, ahora el Señor lo recuerda, quiero decirle un par de cositas a este versículo, hermanos. Número 1, noten que aquí Juan habla de un hombre que se dice poco, pero lo que se dice de él es suficiente para entender que era un hombre piadoso, un hombre ejemplar. Este texto nos entrega un deber. Este hombre de nombre Gayo nos entrega un deber. ¿Qué dice Juan de él? Juan está expresando un deseo sobre él, ¿verdad? Y dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, pero note, así como prospera, ¿qué? Tu alma. Es decir, este hombre era un hombre en quien se notaba que en verdad su alma estaba prosperando. Y yo les ruego, mis hermanos, a todos ustedes los que tienen a Cristo como su Señor y Salvador, que se aseguren que como Gallo su alma en verdad prospera. ¿Y sabe por qué le digo esto, mi hermano? Porque a veces existe el peligro, y muchos cristianos caen en este peligro, el peligro de la falsa religión. ¿Y saben qué consiste el peligro de la falsa religión? Se lo voy a decir de esta manera. Y un ejemplo que podemos presentar para probar que este peligro es real, son los fariseos. ¿Cuál es el peligro de la religión de los fariseos versus la religión de Cristo? Uso la palabra religión en el sentido espiritual. Aquí está el peligro. El peligro de la falsa religión es que yo puedo hacer mucho progreso con las demandas externas de la religión, mientras al mismo tiempo las demandas internas, en ellas avanzo poco o nada. Yo puedo progresar mucho en las demandas externas de la religión, mientras internamente mi alma languidece. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor a los fariseos? Sepulcros blanqueados, que a la verdad están limpios por fuera, pero por dentro están llenos de toda inmundicia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro, ¿verdad? Etcétera, etcétera, y luego lo de fuera. ¿Ven? ¿Qué nos muestra esto, hermano? Ese pasaje es precioso, es maravilloso, porque el Señor nos está dando, digámoslo así, la médula de la verdadera religión. ¿Y en qué consiste la médula de la verdadera religión? Asegurarnos que nuestra alma progresa. Si ustedes van a Proverbios 4:23, que pueden ir allá, hermanos, no sé si aquí han estudiado, si el hermano John o los hermanos aquí les han recomendado un librito de John Flavel que se llama Guarda tu corazón. Es un estudio sobre Proverbios 4:23. Y nosotros en la iglesia hicimos este estudio, es un estudio precioso. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, ¿qué dice?
Guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Este es un texto precioso, hermanos. La palabra corazón sabemos que en la Biblia no se refiere al músculo, se refiere a mi ser interior, a lo que soy por dentro. Ustedes saben que Dios nos dio un alma y el alma tiene facultades, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros afectos. Entonces cuando Proverbios nos dice, Roberto, mira, sobre toda cosa que tú cuida, sé vigilante de tu propio corazón. Y me da la razón, porque de él mana la vida. Pero un error común de los cristianos es que descuidamos nuestra propia alma y poco a poco comenzamos a conformarnos a una religión de forma, pero sin sustancia. De forma, pero sin sustancia. Y nosotros dejamos la sustancia cuando dejamos de preocuparnos de nuestro corazón. ¿Me hago entender, hermanos? Entonces, si es cierto, hermanos, que la vida pronto pasa, que es breve y fugaz, entonces este entendimiento me entrega un deber, y es el deber de ocuparme urgente y responsablemente de mi propia alma. Porque lo que pasa aquí, hermano, mire, lo que pasa aquí, míreme acá un ratito, y lo que pasa aquí es algo que nadie sabe. Ni siquiera mi esposa. ¿Sí o no, hermanos? Ni siquiera mi esposa. Y lo mismo las hermanas. Solo Dios y yo sé lo que en verdad me está pasando aquí y aquí en cada momento de mi vida. Como por ejemplo ahorita, miren, yo puedo estar aquí parado, ¿verdad? Predicando, y estar acariciando en mi corazón gloria por tener una posición de privilegio, ¿verdad? Es un privilegio predicar la palabra de Dios. ¿Sí o no, hermanos? Ahora, yo voy a ser muy cuidadoso porque yo sé que Satanás sabe susurrarnos al oído, gloria, gloria, date gloria. ¿Me hago entender, hermanos? Ahora, y eso es todos los días, eso Satanás no descansa, hermano, y sus tentaciones y sus dardos de fuego no descansan. Y él es como un mesero, yo digo, él es como un mesero que él sale a ofrecerte un plato y tú le dices, gracias, pero eso no me gusta. Entonces dice, ya, tranquilo, tengo adentro otro plato, ya se lo traigo. Y entonces él te trae otro plato y dices, no, ese tampoco me gusta. Pero él tiene 1000 platos más. ¿Y sabe qué? Él sabe cuál ofrecernos a cada uno. Y si no tenemos cuidado, no se lo vamos a aceptar, hermanos. Así que este es el punto. Este texto nos entrega, Proverbios 4:23, un deber santo, noble y elevado. El deber de cuidar nuestra propia alma, porque nadie lo va a hacer como nosotros podemos hacerlo. Aunque Dios da pastores, aunque Dios da una iglesia que nos ayuda, que cuida también de nosotros, hermanos, nosotros tenemos un deber. Ahora, algunos comentarios importantes de Proverbios 4:23. En primer lugar, des en cuenta, hermanos, que se nos entrega un deber, el cual es cuidar el corazón. Segundo, que este deber debemos considerarlo como un deber noble, elevado y de suma importancia. Es un deber primario de la vida, ¿verdad? Hermanos, la gente que se mete en problemas, esto lo sé por mi propia vida, cuando vivía sin Cristo, ¿verdad? Y ahora como pastor también, esto yo lo veo a diario. La gente que se mete en problemas en su vida, en esencia, se debe a que ellos descuidaron su corazón. A que en lugar de dirigirlo y señorear sobre él, comenzaron a seguirlo. Y todo aquel que siga su corazón, en vez de dirigirlo y señorearlo, siempre va a terminar mal. Incluso cristianos. Providencialmente, a mí me ha tocado, lamentablemente, ser testigo y partícipe de tener que a veces hasta disciplinar a pastores. Cuento 5 pastores a los que me ha tocado confrontar en ciertos momentos y a 2 de ellos disciplinarlos, confrontarlos, pastores que estaban conmigo y que yo tuviese, tú no puedes seguir en el ministerio. Pero ¿cuál es el punto, hermanos? Esto, todos nosotros, si somos descuidados con este deber, hermanos, vamos a tener que sufrir, hermanos. Quiero que también noten que aquí el corazón es una referencia de la Biblia para hablar del alma. Hermanos y amigos, nuestro ser está constituido por 2 realidades. Una física que llamamos cuerpo y otra espiritual que llamamos alma, espíritu o corazón. Y que el corazón es esa parte interna que tiene facultades como los pensamientos. Cuidar el corazón entonces significa cuidar los pensamientos. Cuidar el corazón significa cuidar mis afectos. ¿En dónde los estoy colocando? ¿En verdad están colocados en el Señor? ¿En verdad yo deseo la gloria de Dios? ¿O estoy acariciando en mi corazón otros afectos por otras cosas? ¿Me hago entender, hermanos? Ahora también noten, se nos da la razón de por qué yo debo ser cuidadoso de mi propio corazón. Dice que de él mana la vida. También noten, hermanos, que podemos implicar por buenas y necesarias inferencias. ¿Qué pasará si no cuidamos nuestra alma, nuestro corazón? ¿Qué pasará?
O sea, si Proverbios dice que debo guardar mi corazón porque de él mana la vida, ¿qué pasará si no lo hago? Pues que en vez de manar vida, lo que va a venir sobre mí es muerte, dolor, sufrimiento, ¿verdad? Ahora, noten también, hermanos, que otra inferencia necesaria que debemos hacer es que debemos cuidar el corazón no solo porque de él mana la vida, sino debido a que continuamente nuestra alma es asediada por enemigos. Continuamente, hermanos, nuestra alma está siendo asediada. Nuestra alma es como un pequeño conejo que tiene que salir a buscar comida, pero en un bosque plagado de depredadores. Vivimos en un mundo pecador, hermanos, y todos los días estamos siendo acechados por el enemigo. Entonces el enemigo, hermano, debemos cuidar nuestra alma de los enemigos, ¿verdad?, que hay alrededor y en ella, hermanos. ¿Lo notan, hermanos? El punto es que debemos cuidar nuestra alma porque hay enemigos en ella que enfrentar, pecados de los cuales arrepentirnos, grietas que debemos reparar, heridas que debemos sanar, demonios que debemos expulsar, gigantes que derribar, afanes que calmar, deseos y pasiones que controlar, tristezas que soltar, y la lista es larga, hermanos. ¿Ven todo el trabajo que tenemos que hacer? Es todo un trabajo, hermanos. Y la pregunta es, ¿cómo andamos con eso? Piensen, por ejemplo, grietas que reparar. Ya, solo en eso, hermanos, algunos hombres lindos. Yo he visto, hermanos, yo ya tengo 27 años en el Evangelio y 17 como pastor. Y ya 47 años de edad. Así que ya tengo un tiempito en que yo he podido ver cosas que te entristecen el alma, hermanos. Que entristece el alma. Por ejemplo, yo he podido ver a lindos hombres de Dios, como Sansón, hermanos, que comenzaron a obviar las grietas que se mostraban. Es como esta casa, ¿no? Si comienza a aparecer una grieta, en mi casa apareció una grieta, mi casa la construimos hace 5 años, y en el piso apareció una grieta, atraviesa todo. No podemos obviar eso. Pero en la vida muchos hombres y mujeres obvian esas grietas y siguen avanzando sin poner atención a esas cosas. ¿Cuál será el resultado final? Yo he visto a lindos hombres, y digo hombres ahorita por el ministerio, ¿no? A lindos hombres venirse abajo. Hombres o matrimonios preciosos que iban bien, que usted dice, estos matrimonios, si reparan esto que desde acá afuera se ve, si le ponen cuidado a esta grieta y no la dejan crecer más, estos tienen para ser poderosos instrumentos de Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema? No hicieron el trabajo. O no lo hicieron diligentemente, el trabajo sobre sus propios corazones. Así que mi hermano, mi amigo, si la vida es fugaz, breve, pronto pasa, en nombre de Dios te ruego, no sigas ignorando a tu alma las necesidades de ella. Hay un trabajo que hacer y tienes que ser urgente, es un trabajo urgente, hermano, urgente. Y si necesitas buscar ayuda, hazlo, hermano. Ese es el camino del Señor, buscar ayuda, pedir consejo. Especialmente los hombres, hermanos, muchos hombres no piden consejo. El 90% de las consejerías de un pastor son con mujeres. Pero los pocos hombres que se atreven, crecen. Claro, no que siempre debe estar corriendo donde el pastor, pero pedir consejo, tener a alguien que aconseje tu alma, que te ayude a lidiar. Escuchen con atención, hermanos, de todas las necesidades de tu alma, una es la más importante. Y aquí le hablo a los amigos. Es la necesidad de perdón, de reconciliación con Dios, es la necesidad de transformación. Y si hay alguien aquí que todavía no se ha reconciliado con Dios, hágalo. Porque no podrá usted progresar en nada en su alma si no parte desde el inicio en una reconciliación con Dios. Por causa de nuestros pecados, todos estamos enemistados con Dios. Pero Dios envió uno que nos podía reconciliar con Él. Ese uno es Jesucristo. Caminó en esta tierra, murió en una cruz y al tercer día resucitó. Y ahora el Evangelio manda que todo hombre que quiera la paz con Dios debe reconciliarse con Él por medio de Jesucristo. ¿Cómo lo puede hacer? Arrepintiéndose de sus pecados y poniendo su fe en Jesucristo. Así que si hay alguien aquí
que aún no ha dado este paso de fe, en nombre del Señor, le invito a que venga a Cristo en fe y arrepentimiento, y entonces usted tendrá, en primer lugar, la vida de Dios en su alma. Como una semilla que luego será alimentada, esa semilla por la palabra de Dios, tendrá el perdón de sus pecados, tendrá la vida eterna, pero esta semilla de vida será alimentada por la palabra de Dios, los medios de gracia, y usted comenzará ahora sí a hacer ese trabajo en su alma, de reparar grietas, enfrentar afanes, derribar gigantes, ¿verdad? Vencer pecados, etcétera, etcétera. Bien, hermanos, el segundo deber que esta verdad nos entrega. Saber que la vida es breve y fugaz nos entrega el deber de ocuparnos responsable y urgentemente de nuestras relaciones con nuestro prójimo. Según las Santas Escrituras, la vida está relacionada, hermanos, con los deberes que tenemos para con nuestra alma, pero también para con nuestro prójimo. Por ejemplo, como ustedes saben, hay una ley universal, que son los 10 mandamientos, y usted sabe que estos 10 mandamientos nos fueron dados en 2 tablas. La primera tabla, 4 mandamientos que tienen que ver con Dios, y la otra tabla, 6 mandamientos que tienen que ver con el hombre. Honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? No codicies, etcétera, etcétera, ¿verdad? Fíjense, luego a Cristo le preguntaron en qué se resumía la ley, y Jesús dijo en 2. Jesús está siguiendo el modelo, la estructura de Moisés en los 10 mandamientos, cuando dice que el primer gran mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, amar a tu prójimo. Fíjense, amar al prójimo. Y Jesús cierra diciendo, en esto se resume toda la ley y los profetas. Dicho de otra manera, en mis palabras, Jesús está diciendo, en esto se resume la verdadera religión. Y fíjense, la verdadera religión tiene que ver con cómo yo me relaciono con mi prójimo en esta tierra. Hermanos, es difícil que usted lleve una buena vida en esta tierra, digámoslo de otra manera, una buena religión en esta tierra, si usted no se lleva bien con su prójimo. En la religión cristiana, en el cristianismo, las relaciones con el prójimo tienen un valor, tienen el segundo valor más importante, luego de mi relación con Dios. Entonces, si para Cristo esto es así, también debe serlo para mí. Yo debo darle un alto valor, póngame atención mi hermano, a mis relaciones. Yo no puedo permitir, hermanos, no es conforme a la voluntad de Dios, no es conforme a la mente de Cristo, que nosotros dejemos y repitamos lo que este siglo está haciendo con sus relaciones. ¿Cómo son las relaciones de este siglo? Alguna vez escuché, son como esos pañuelitos, ¿cómo se llaman esos pañuelitos? ¿Ah? Sí, esos clinics, ¿no? Que tú los usas y luego otros. No podemos hacer eso, hermanos, con nuestras relaciones, y menos con nuestras relaciones más cercanas, que sería esposa, hijos, padres. Pero hermanos, eso es lo que el mundo está haciendo. Nosotros no podemos dejar que nuestras relaciones, menos con nuestras esposas, con nuestros hijos, silenciosamente se estén destruyendo, pero tampoco con los hermanos de la iglesia, con los amigos, no podemos hacerlo. Hermanos, nosotros tenemos que esforzarnos, incluso a veces sacrificialmente, para que nuestras relaciones no se dañen. Claro, la Biblia dice, en cuanto dependa de vosotros, porque no siempre depende de nosotros, pero muchas veces sí. Nosotros debemos esforzarnos, hermanos. Ven, y aquí hay mucho para decir, hermanos, pero déjenme ver algunas cosas solamente. Hermanos, amar a mi prójimo es un mandamiento del Señor. Incluye muchas cosas, incluye cuidarlo, protegerlo, servirlo, tenerlo en alta estima, ayudarlo a crecer, a vivir, a acercarse a Dios. Pero incluye también, ponga cuidado esta palabrita, soportarlo. Amor incluye soportar. Claro, no debo soportar pecados de forma deliberada. Pero piensa en el matrimonio. ¿Cómo sobrevive un matrimonio si somos pecadores? Es por amor, pero este amor incluye el soportarnos. Yo no voy a estar quejándome de mi esposa por cada cosa que ella hace mal. Y pues ella tampoco debe hacerlo, ¿verdad? Ella puede exhortarme, ella puede aconsejarme, pero también ella debe confiar en, ella no es el Espíritu Santo, ¿verdad? El único que convence de pecado es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces ella, y yo tampoco la puedo tomar ese rol. Entonces yo cuando veo sus pecados, yo puedo orar por ella y esperar y dar espacio
dar espacio a que el Espíritu de Dios haga su obra, ¿verdad? Pero eso es lo mismo con otras relaciones. El punto, hermanos, es que si es verdad que la vida es fugaz, yo debo ahora mismo preguntarme, ¿cómo están mis relaciones? ¿Cómo están? Porque el segundo gran mandamiento es ama a tu prójimo, y eso incluye amar a los enemigos. Es decir, hay algo que yo puedo hacer a veces, aún por aquellos con los que son mis enemigos. Ojo, no que la Biblia me esté dando permiso para yo tener enemigos, pero hay gente que se declara a veces enemigo tuyo, ¿verdad? Tú no le has hecho nada, en verdad no le has hecho nada. Has revisado todo nuevamente y tú dices, bueno, yo en verdad no le he hecho nada. Si sí le ha hecho, el mandamiento es claro, ¿verdad? Debo arrepentirme, debo pedir perdón, debo buscar. Pero si no lo he hecho, bueno, hay gente que a veces no se puede, pero tratar, hermanos, ¿notan? El punto es que no puedes leer la Biblia y no notar que Dios en ella te entrega elevados deberes para con tu prójimo, empezando con aquel prójimo que está en tu casa. El mayor de estos deberes es amarlo, pero eso encierra muchas cosas. Por ejemplo, en el Padre Nuestro Jesús dijo, perdónanos, que debíamos orar, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Ven? Ocúpese de su alma, hermano, y ocúpese de sus relaciones. Y por ejemplo, ¿hay en su alma alguien a quien no ha perdonado? No lo deje pasar, hermano, porque la vida es rápida, es fugaz, se está yendo, hermano, se está yendo, y no podemos vivir con esto todo el tiempo, ¿verdad? También tenemos otros ejemplos en la Biblia, por ejemplo, el buen samaritano, ¿ven? ¿Qué nos enseña el buen samaritano? Que debemos tener amor al prójimo al punto de estar dispuestos a hacer obras de misericordia, incluso al enemigo, porque ese es el contexto, un samaritano y judío posiblemente, ¿no? El que le hizo el bien. Y así tenemos muchos mandamientos que ustedes conocen y que yo no tengo tiempo para ahorita recordarles, ¿no? Pero apliquemos un poquito esto. ¿Cómo están sus relaciones? Especialmente cómo están sus relaciones con su primer círculo de influencia, con su cónyuge, con sus padres, con sus hijos. ¿Cómo están sus relaciones con los demás, con los hermanos de la congregación? Hermano, hay personas a las que debes perdonar. ¿Cuándo lo vas a hacer? Hay personas a las que pedir perdón. ¿Cuándo lo vas a hacer? Hay hijos a los que debes dedicar tiempo, llevar al parque, reprender, abrazar, escuchar, aconsejar, conversar. ¿Cuándo lo vas a hacer? No digas mañana, porque mañana puede ser tarde. ¿Sí o no? Por ejemplo, los que somos padres, pensemos en esto. Nosotros debemos tener mucho cuidado, hermanos, porque hoy en día, obviamente siempre, ¿no? Ha habido distracciones y nosotros podemos perdernos la vida de nuestros hijos. ¿Cuántos de nosotros decimos? Yo ahora ya digo eso, no sé a ustedes les pasa, pero por ejemplo, yo digo, wow, yo en estos días le contaba a mi hijo, yo estuve en los partos de mis 3 hijos. Y fue precioso, fue para mí un dulce poder, siempre hay gente, ¿no? Y yo quería que la gente ya se vaya, porque yo quería sentarme en la clínica, ¿verdad? Y contemplar, solamente sentarme a contemplar. Sonó feo eso, ¿no? Pero no, o sea, no, los hermanos fueron preciosos, no es eso lo que quise decir. Los hermanos fueron preciosos, pero sobre todo con el primero, yo quería sentarme y disfrutar y ver a mi hijo. Y yo le contaba a mis hijos y con mi esposa a veces veo lo que dice el texto bíblico de Isaías, lo fugaz que es la vida. Mis muchachos ya no son niños, ya no son los bebitos que yo tenía, pronto pasan. Y a veces viene esta cosa en mi corazón de que mis hijos me dicen, papá, juega conmigo. Y yo le digo, no, mañana, no, estoy ocupado. Me hago entender, hermanos, estas cosas que le digo, el Señor también me las ha dicho a mí primero. Llegará un día en que ellos será la inversa. Tú le dirás, papi, vamos a jugar. Y él te dirá, no, porque me voy con mis amigos. Eso habrá pasado y ya no volverá. ¿Entienden, hermanos? Y así con los padres, ¿no? ¿Sabe? Yo en los funerales he observado que los hijos que más lloran suelen ser los hijos que en vida no hicieron lo que tenían que hacer. ¿Se entiende eso, hermanos? Y lo mismo con el matrimonio, hermanos. Bueno, los que estamos casados por amor. Por ejemplo, yo le agradezco tanto a Dios por mi esposa. Y a veces eso, ¿no? A veces uno no le dedica el tiempo y la paciencia y la dedicación que le debe tocar. Pero si el Señor la llamara, ya no tendré el tiempo de hacerlo. ¿Lo notan, hermanos? Entonces, ahí está la implicación. No digas mañana porque no sabes si mañana podrás hacerlo. Y vamos a la tercera y última, hermanos, porque
Bueno, en mi iglesia yo predico 1 hora, así que por ahí vamos, creo, casi 1 hora. ¿Ok? Pero ya voy a terminar, hermanos. Saber que la vida es breve y fugaz nos entrega el deber de ocuparnos responsable y urgentemente de nuestros deberes para con Dios. Entonces, primero me entrega deberes para con mi propia alma, me entrega deberes para con mi prójimo y me entrega deberes principalmente para con Dios. Queridos amigos y hermanos, hay un Dios que creó el cielo y la tierra y tenemos deberes para con Él. Tenemos deberes para con Él. Los profetas antes de Jesús, Jesús el Hijo de Dios y los apóstoles después de Él, todos ellos nos hablaron de esos deberes, todos nos invitan a cumplirlos y hoy en nombre de Dios te digo que a menos que cumplas y te alinees pronto a cumplir tus deberes para con Dios, pronto tu vida pasará y tú descubrirás que la habrás perdido y que la habrás desperdiciado si no te dedicaste en tu única vida que tienes a cumplir lo mejor que puedas tus deberes para con Dios. Claro, yo no estoy hablando de salvación por obras. No nos salvamos por obras, nos salvamos por fe. Pero una vez salvados por fe, Dios nos entrega deberes y la Biblia está llena de esos deberes. Ahora, mis hermanos, los deberes para con Dios son los deberes supremos de la vida. De hecho, por ser los deberes supremos, ¿verdad? Es decir, los más importantes, ponga atención, del cumplimiento de esos deberes depende en primer lugar mi disfrute, goce y plenitud en esta vida, pero también, hermanos, de este cumplimiento del deber depende que yo pueda cumplir los deberes para con mi alma y los deberes para con mi prójimo. Entonces esto funciona como una camisa con botones, que si yo pongo el primer botón en el primer ojal, de ahí para abajo hay un efecto dominó que simplemente mis manos van siguiendo, ¿verdad? Pero a la inversa, si yo pongo, por ejemplo, el primer botón en el tercer ojal, como le pasó el otro día a mi hija, ya mi hija se viste sola, le dijimos, mami, ve a vestirte porque nos vamos para el culto. Y ella se fue a vestir y estábamos apurados ese día. Y salió y ya estoy listo, mami. Y la miramos y nos echamos a reír porque así se habían puesto la camisa. Una camisita se había puesto así, entonces todo parecía la chilindrina que se usaba el suéter al revés, ¿no? Así, hermanos. Así es la vida, hermanos, y sabemos esto, ¿no? La prioridad es el Señor. Y si nosotros cumplimos nuestros deberes con el Señor, de ahí para abajo, los deberes para con mi alma se van a cumplir. Se van a cumplir, hermanos. Es decir, mire, por ejemplo, eso quiere decir que si yo no estoy cumpliendo mis deberes bien con mi alma, es porque yo he descuidado algún deber con el Señor. Algunos de los deberes que el Señor me ha entregado los estoy descuidando. Por ejemplo, hermanos, miren, mucha gente descuida el deber que el Señor nos entregó de congregarnos. Pero sí o no, que de este deber depende este otro, no todo aquí, pero de este deber de congregarnos depende este otro de cuidar nuestras almas. ¿Por qué? Porque aquí el Señor cuida nuestras almas. Aquí el Señor da alimento a nuestra alma. ¿Sí o no? Por ejemplo, hoy miren lo que estamos meditando, ¿verdad? Ahora, si hay algún hermano que no vino, se lo perdió. ¿Me hago entender? Es decir, del cumplimiento del deber, de los deberes del Señor, depende que nosotros también podamos cumplir nuestros otros deberes. ¿Listo? Ahora, hermanos, una vez que hemos afirmado que saber que la vida es breve y fugaz, que nos entrega el deber de ocuparnos responsable y urgentemente de nuestros deberes para con Dios, y luego de haber afirmado que los deberes para con Dios son los deberes supremos de la vida, la pregunta es, ¿cuáles son esos deberes para con Dios? Bueno, hermanos, tenemos excelentes resúmenes. Por ejemplo, los 10 mandamientos, por lo menos los primeros 4, ¿verdad? Ahí tenemos un excelente resumen de cuáles son mis deberes para con Dios, ¿verdad? De lo que debo hacer, que Dios me ha pedido. Pero debido a que no tengo tiempo, ya voy a terminar, permítanme, hermanos, por lo menos hablarles o recordarles del deber supremo de todos nosotros para con Dios. ¿Cuál es el deber supremo que nosotros tenemos para con Dios? ¿Cuál es ese deber? Amarlo. Ajá. Y en palabras del catecismo y del apóstol Pablo, vivir para su gloria y disfrutar de él para siempre.
¿verdad? Y eso lo tenemos en la Biblia. Por ejemplo, Isaías 43:7 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Eclesiastés 12:13 dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y Romanos 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. Entonces, ¿cuál es mi principal o supremo deber para con Dios? Darle gloria a su nombre en todo lo que yo hago. Y bueno, ¿cómo darle gloria a Dios en todo lo que yo hago? Eso es otro tema que su pastor, sus hermanos aquí les pueden aconsejar, les pueden instruir. Concluyamos entonces, hermanos. La vida es breve, es fugaz, es una sombra que pronto pasa, es como la flor del campo que pronto se marchita. Esa es la verdad de Dios. Es la perspectiva de Dios de la vida del hombre que Él creó. Esta perspectiva, hermanos, hemos visto en esta mañana, nos entrega un deber. ¿Cuál es este deber? Debemos vivir la vida con un sentido de urgencia, con un sentido alto, elevado de responsabilidad. Si este sentido de urgencia nos envuelve, Él nos conducirá, hermanos, a asumir 3 deberes. En primer lugar, nos conducirá a vivir la vida con un sentido de responsabilidad por nuestra propia alma, un sentido alto de responsabilidad para con nuestras relaciones. No dejaremos relaciones rotas, nos esforzaremos porque no se destruyan las que ya tenemos, repararemos en la medida en que podamos las que ya se dañaron, ¿verdad? Y en tercer y último lugar, no porque sea lo menos importante, sino porque es lo mejor, nuestros deberes para con Dios. He dibujado para ustedes, queridos hermanos y amigos, un mapa, un plano provisto por Dios mismo en su palabra, para que por Él, por el entendimiento de Él, ahora la ruta de vida nuestra se ajuste pronto. Un poco más justa, ¿no? Una vida más agradable a Dios. Que Dios nos conceda gracia, hermanos, para con urgencia alinear nuestra vida a estos 3 deberes basados en esta perspectiva. Oremos al Señor, hermanos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te ruego, Señor, que en tu gracia nos ayudes a todos a alinearnos, a comprender, Señor, esta fugacidad de la vida, esta rapidez con que la vida pasa, Señor. Concédenos tu gracia, Señor, para vivir delante de ti con esa urgencia santa, Señor, de que la vida está pasando y que no tendré todo el tiempo, Señor. Te ruego, Señor, que cuando estemos muriendo, Señor, si hemos vivido de esta manera, podamos partir de este mundo con un sentido de satisfacción del deber cumplido, de haber hecho con nuestra vida lo que teníamos que hacer. Te ruego que hasta que ese día llegue, tu gracia nos ayude a cuidar nuestras propias almas, a esforzarnos en cuidar nuestras almas, a esforzarnos en cuidar nuestras relaciones con el prójimo y sobre todo, Señor, a cumplir nuestros deberes para contigo. Que así sea para tu gloria y para el progreso de nuestra alma. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.